Pasaje de parámetros por valor y por referencia. ¿Qué viaja realmente cuando llamamos a un método? En programación orientada a objetos y específicamente en Java. Primero hagamos una breve introducción al tema. Cuando pasamos una variable a una función o a un método, hay dos posibilidades: que esta variable pase por valor o por referencia. ¿Pero qué significa esto? Pasaje por valor. Es como una fotocopia. El método recibe una copia exacta del contenido de la variable. Es como una caja. Se copia esa caja y se pasa esa copia. Si adentro del método se modifica esa copia, la variable original, la de afuera, no cambia. Es como darle a alguien una fotocopia de una hoja. Si la raya o si la rompe, la hoja original sigue intacta. En pasaje por referencia, es como la llave de la casa. El método recibe un acceso directo a la variable original. Recibe la dirección de memoria. Si el método modifica algo adentro, la variable original, la de afuera, sí se modifica, porque está trabajando sobre ese mismo bloque de memoria. Es como darle a alguien las llaves de tu casa. Si entra y pinta las paredes, cuando vuelvas a tu casa las paredes van a estar pintadas. Entonces, si el parámetro va por valor, las modificaciones adentro no afectan afuera. Si el parámetro va por referencia, las modificaciones adentro sí afectan afuera. Ahora llevemos esto a Java, porque no en todos los lenguajes se comporta igual. En Java, todo se pasa siempre por valor. Nunca pasa la variable original. Siempre duplica los bits que están guardados dentro de la variable origen y eso va como parámetro al método. O sea que si tenemos en cuenta lo que vimos antes, lo que pase adentro del método no afecta a la variable de afuera. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa cuando pasamos un tipo primitivo? Int, booleano, doble. Acá pasamos un int con el valor 10. Invocamos al método modificar con esta variable. Dijimos que va por valor. Se modifica dentro del método, le asigna 100. Acá vemos, toma el valor 100. Sale del método y cuando imprimimos, sigue valiendo 10. Lo mismo que tenía antes. Así que se comporta como pensábamos, como en cualquier pasaje por valor. Se crea una copia exacta en una nueva cajita temporal, por lo que si cambiamos el valor adentro, afuera no pasa nada. Solo se modifica esa copia interna que usa el método. Ahora hagamos la prueba pero pasando un objeto, para ver qué pasa. Método cambiar nombre, recibe una persona, y adentro al atributo nombre le asigna Beatriz. Tenemos un objeto persona con nombre Ana y se lo pasamos. Acá vemos el valor, tiene el atributo nombre en la variable. Dentro del método le cambia el valor al atributo nombre por Beatriz. Vamos afuera y ahora salimos del método, imprimimos persona.nombre y vemos que imprime Ana. No, imprime Beatriz. Pero si dijimos que el pasaje es por valor, no debería cambiar. ¿Qué está pasando acá? ¿Se pasó por referencia acaso? Y no. En Java todo pasaje es por valor. Bueno, acá hay algo que siempre trae confusión y que incluso es un tema de entrevistas. El pasaje es por valor. Se hace una copia de lo que le pasamos y se trabaja sobre eso. O sea que estamos copiando el contenido de esta variable, persona. ¿Pero qué es lo que guarda esta variable de tipo persona? Es una variable de tipo de objeto. Y acá está la clave. En Java, una variable de tipo objeto no guarda el objeto en sí, solo guarda la referencia, la dirección de memoria en el heap de donde vive ese objeto. Por lo que al llamar a un método, Java toma esa variable y hace una copia exacta de su contenido. Porque es un pasaje por valor. ¿Y cuál es ese contenido? Es la dirección de memoria que apunta al objeto, como un puntero. Por lo tanto, lo que viaja es la copia de la dirección de memoria en la que está el objeto original. Así que todo cambio que se haga a sus atributos van a modificar al objeto real. Por eso, al asignarle Beatriz, el objeto cambia el valor Ana por el nuevo. O sea, en una variable tipo primitivo, int x igual 10, los bits representan el número 10. Se copian esos bits, entonces el método recibe el valor 10. En una variable tipo objeto, como persona,
Los bits representan la dirección de memoria. Se copian esos bits, entonces el método recibe una variable local propia con la misma dirección del objeto. Ahora que entendimos esto, ojo, ¿qué pasa acá? Creamos el objeto persona Ana. Lo pasamos como parámetro a la función reasignar y adentro creamos un nuevo objeto persona con el nombre Carlos. Y se lo asignamos al parámetro. ¿Qué va a imprimir persona.nombre? Imprime Ana, no Carlos. ¿Tiene sentido esto? Sí. Si esto fuera pasaje por referencia, persona afuera pasaría a ser Carlos. Pero como es un pasaje por valor, el método recibió una copia de la dirección del objeto Ana, creó un nuevo objeto Carlos y lo asignó a esa variable local. O sea, apuntó la variable a Carlos, dejó de apuntar a Ana. No siguió trabajando sobre el objeto original. Así que el objeto original, Ana, en el heap, ni se enteró, quedó intacto. En esta tabla te dejo un resumen para cerrar el concepto. Este es un tema muy importante. Te aseguro que todos alguna vez tuvimos una duda con esto. Así que espero que este video te haya servido. Si te sirvió, dale like y compartilo, y déjamelo en los comentarios. Incluso dudas y sugerencias también. Nos vemos en el próximo capítulo.